Bueno, no sé, Ale, ¿le damos para adelante? ¿Sí? Bien, perfecto. Yo sé que están hablando ustedes y compartiendo, por lo que me estuvo compartiendo Ale un poco, el pasaje que está en Gálatas, hablando un poco del fruto del Espíritu, así que si les parece lo leemos para refrescarlo, seguramente todos lo tienen muy presente. El último que compartieron juntos, para chequear, alguno que abra el micrófono y me lo diga, que no sea Ale. Benignidad vimos por última vez. Excelente. Entonces leemos Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que son un poco el foco de esto. Ustedes seguramente hicieron una introducción, leyeron el contexto, entendieron cómo llega Pablo a escribir sobre esto, así que no vamos a abundar mucho más en eso, pero dice este pasaje, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que ustedes ya recorrieron este concepto de que es un fruto singular y no son los frutos, sino que es un fruto singular que es producto del obrar del Espíritu, no es nuestra naturaleza, valga la redundancia, natural, nuestra condición natural de hombres, que podemos producir este fruto, sino que es un resultado del obrar del Espíritu en la vida de una persona que tiene, por lo tanto, al Espíritu de Dios en su vida, y ya estuvieron recorriendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia y la benignidad. Hoy nos toca hablar acerca de la bondad. Siempre está muy de la mano, ¿no? Y hasta medio que se mezclan los conceptos de la benignidad y la bondad. Tal vez para alguno son medio indistinguibles, para otro no sabe tal vez muy bien la diferencia. Yo sé que estuvieron con Maxi, un amigo, hablando la vez anterior, un poco también acerca de esta diferencia, ¿no? Entre los conceptos, entre la benignidad y la bondad, y es bueno distinguirlos. Yo lo voy a simplificar al tema, porque así fue como me terminó quedando a mí en la cabeza, así que se los transmito a ustedes también, para que sirva esta simplificación como concepto para fijarlo en nuestra mente y no confundirlos más o no mezclarlos más y pensar que Pablo está hablando de lo mismo, sino que benignidad tal vez es mejor cambiar la palabra y traducirla, o vieron que esto fue escrito originalmente en griego y es bueno estudiar las palabras en griego para entender a qué apuntaba Pablo, y ver otros lugares de la Biblia donde la misma palabra se utiliza para entender también a qué apunta esa palabra griega, que incluso tiene cierta dificultad esto, ¿no? Porque en el griego que fue escrito en la Biblia no es el mismo griego que se habla hoy, o que no es el griego contemporáneo a nosotros. Así que hay que ir ahí a investigar un poco. Pero al margen de eso, benignidad hay que pensarlo como amabilidad, hay que pensarlo como gentileza, hay que pensar esa benignidad como un término que tiene que ver con nuestra interrelación con los demás y en cómo nos manejamos con los demás benignamente. Es decir, cuando se habla de una persona, ese es un buen tipo, esa expresión, esa persona es un buen tipo porque es amable, porque es respetuoso, porque es gentil, eso tiene que ver con la benignidad. A eso apunta la benignidad, a alguien que tiene una forma de manejarse en su trato con los demás amable. A eso apunta la benignidad. Hoy vamos a hablar de la bondad. Obviamente hay mucho más que decir de la benignidad, pero no vamos a, ya lo estuvieron mirando ustedes, y seguramente profundizaron sobre eso. Hoy vamos a hablar de la bondad, que tiene un parentesco, tiene una relación con la benignidad, pero no es lo mismo. No apunta al trato interpersonal en cuanto a cómo nos conducimos en el trato, sino que apunta al carácter moral que se traduce en obras. Si uno tiene que decir qué es la bondad, es un carácter moral que se traduce en obras, en acciones. Ahora vamos a tratar de andar el camino y poniendo algunas cosas más, algunos conceptos más, entender a qué apunta la palabra o el término bondad en la Biblia.
es interesante notar o destacar cuando pensamos en estas palabras que no tienen que ver con una personalidad. Porque recién hablábamos de una forma de manejarnos con los demás, ¿no? Y decíamos que a veces se dice esa expresión que alguien es un buen tipo, un tipo gentil, un tipo amable, y pareciera que es un rasgo de la personalidad en cuanto a la forma de ser de alguien. Y no apunta a esto. Nosotros todos tenemos formas de ser distintos, ¿no? Algunos tienen forma de ser más chispita, ¿no? Que son más pispiretos, más que tiran chistes, que tiran comentarios. Hay otros que son más reservados, más tranquilos, más callados. Esa es la forma de ser de cada uno, esa es la personalidad de cada uno. Y eso no está ni bien ni mal, podemos decir, ¿no? Que alguien sea más callado o que alguien sea más charlatán. No está ni bien ni mal. Lo vemos incluso en esta Zoom, que no somos tantos, pero se ven esos rasgos, ¿no? De la personalidad. Que por ahí le podemos poner otra palabra, ¿no? Temperamento. El temperamento de las personas es diferente. Somos diferentes. Pero cuando la Biblia habla en este pasaje y cuando se nos refiere una y otra vez en muchos rasgos de lo que debería vivir un cristiano, no está apuntando a la personalidad, a la forma de ser, al temperamento, está apuntando al carácter de la persona. El carácter tiene que ver con un fruto justamente que se va completando a lo largo del tiempo. ¿Por qué proceso? Por el proceso del obrar del Espíritu Santo en la vida de una persona, y todos apuntamos a ese mismo carácter. Todos los cristianos apuntamos al mismo carácter, porque este carácter es el carácter de Cristo. Y todos aspiramos como cristianos a ser como Cristo. Quisiéramos ser como Él. Cada uno con su personalidad y con su temperamento, que Dios nos lo dio y lo tenemos por distintas razones, pero de todas formas, todos deberíamos aspirar a tener el mismo nivel de amor, el mismo nivel de paz, el mismo nivel de paciencia, el mismo nivel de benignidad, y hoy hablamos del mismo nivel de bondad. ¿Por qué? Porque es el carácter de Cristo al que aspiramos. El que reúne todas estas condiciones es Cristo. El Señor Jesús acá en la tierra nos mostró de una forma concreta y evidente para nosotros cómo era una persona que Dios quisiera que seamos todos. El Señor Jesús nos bajó a tierra esa realidad que si lo pensamos como Dios, lo vemos tan lejano, ¿no? Decimos Dios, no lo podemos ver a Dios. Habita en los cielos, ese espíritu. Se nos escapan las dimensiones de nosotros. Bueno, cuando Jesucristo vino, por eso dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque nos vino a mostrar esa realidad. Y en la forma de proceder del Señor Jesús, nos mostró el carácter que debería tener cualquier persona, como dice la expresión, ¿no? Como Dios manda, como Dios espera. ¿Qué espera Dios de una persona? De un muchacho, de un joven, de una joven, de un varón, de una mujer. ¿Qué espera Dios? Dios espera que seamos como Cristo. Del único que Dios dijo, a Él miren, en Él tengo contentamiento, es perfecto, estoy satisfecho, fue del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque reunía todos los requisitos. Y en la bondad también el Señor Jesús reunía todos los requisitos. Miren, 3 conceptos rápidos sobre la bondad para tenerlos presentes en nuestras mentes. El primero, vamos a leer algunos versículos rápidos, ¿les parece? ¿Me acompañan rápido? Así no se nos va el tiempo buscando, pero es necesario nutrir las cosas que decimos con la Biblia, ¿no? Es necesario. Algunos por ahí los menciono, otros los buscamos. Miren, leamos juntos Marcos 10, 18. Es un versículo que es necesario mencionar cuando hablamos del tema de la bondad. Marcos 10, 18. El relato del joven rico, ¿se acuerdan? Se acerca un joven y en el versículo 17 le dice, maestro bueno, le dice al Señor Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Esa palabra bueno es la misma palabra que le da origen a bondad, la misma palabra griega. ¿Por qué me llamas bueno? Dijo el Señor Jesús. Y acá viene la definición. Primer concepto. Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. O sea,
la calidad de bondad que Dios espera en un hijo suyo es la misma que Él tiene. Y el único bueno, con todas las letras, es Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y por ahí no vamos a hablar de, no es este el tema para hoy, pero Dios es bueno siempre. Siempre. En cualquier circunstancia. En pandemia, en enfermedad, en problemas económicos, en la situación que se te ocurra, Dios siempre es bueno. Dios es bueno. Y eso es algo que nos tenemos que recordar continuamente nosotros, porque a veces nos olvidamos o a veces nos pareciera que el obrar de Dios no es el que nosotros esperaríamos y entonces dudamos tal vez un poco de que esa bondad se mantenga. Pero Dios es bueno, el único bueno, como dijo el Señor Jesús. Ahora, miren lo que dice Hechos 10:38, lo leemos también rápidamente. Hechos 10:38 dice, estas son palabras de Pedro en casa de Cornelio, y Pedro dijo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense ahí la expresión que dice acerca de el Señor Jesús. Anduvo haciendo bienes. Su comportamiento, su forma de manejarse con la gente, lo distinguió con este rasgo característico de su conducta. ¿Cómo era su forma de vivir? Andaba por ahí haciendo bienes. Esa era una característica de él. No es que alguna vez alguno recuerda que en alguna oportunidad Jesús le hizo bien a alguien, sino que en toda su vida Jesús anduvo haciendo bienes. Por eso, cuando empezamos hablando de Dios, pasamos a hablar de la imagen de Dios en la tierra, el Señor Jesús, que nos mostró qué era esto de la bondad de un Dios que no vemos. Bueno, acá en la tierra se vio en alguien que andaba continuamente haciendo bienes. Y lo bajamos a nuestra realidad como hijos de Dios y leemos en Mateo 5:16, miren, busquémoslo porque este pasaje es importante tenerlo presente. En el Sermón del Monte el Señor Jesús les dice a los que lo estaban escuchando, así alumbre vuestra luz, ¿se acuerdan? 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Eso es bondad. Buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios es bueno en los cielos y obra en la tierra. La bondad de Dios la vemos evidente en el Señor Jesús, que vivió haciendo bienes y se traslada por relación directa a nosotros, sus seguidores, que Dios espera que nuestra luz, la luz que ya tenemos y la luz que somos, sea evidente a los demás. Y la forma de ser evidentes a los demás es a través de buenas obras. No hay otro método. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 2:10? No lo vamos a buscar, pero ¿se acuerdan que ahí dice que somos criaturas suyas, hechura suya? Ahí pareciera, la palabra que se usa ahí para hechura es como alguien que fabrica algo. Bueno, el producto de Dios en nuestra vida es que somos creados, fabricados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios nos salvó, si hizo todo lo que hizo para salvarnos y nos dejó en esta tierra, no es por otra razón que para buenas obras, para que hagamos buenas obras, que tienen un montón de dimensiones y de colores, pero la forma de que nuestra luz alumbre a los demás es a través de las buenas obras, es decir, a través de la bondad. Así que, por eso les decía al principio que la bondad es una cualidad del carácter moral de una persona, pero no es abstracta ni teórica, sino que es totalmente tangible.
es evidente porque se traduce en buenas obras, que es la forma de que brillemos. Es decir, dicho de otras palabras, ¿querés saber si estás brillando o no? Fíjate tus obras si son buenas para con los demás. Es eso. Si tus obras son buenas para los demás, estás brillando. Si no existen esas buenas obras, porque tu vida está orientada o apuntada solamente a vos mismo, tus necesidades, tus intereses, tu satisfacción, tu futuro, y vos sos el centro de tu universo, difícilmente estés haciendo las buenas obras que permiten que tu luz brille. Y entonces no estás cumpliendo el rol. No es que no sos luz. Si sos cristiano, sos luz. Pero sos una luz que está metida dentro de un mueble. Como dijo el Señor Jesús, nadie prende una luz y la esconde. ¿A quién se le ocurre? No, si prendemos la luz es para ponerla en un lugar alto, visible, para que sea útil. Bueno, un cristiano útil es un cristiano que alumbra. Y un cristiano útil que alumbra es un cristiano que hace buenas obras. Hace buenas obras. Miren, yo estaba pensando en este tema y digo, bueno, a veces necesitamos ejemplos concretos, ¿no? Para entender de qué se trata lo de las buenas obras. Y obviamente recién decíamos, el Señor Jesús es un ejemplo concreto, pero alguno capaz que dice, claro, bueno, pero yo no puedo multiplicar panes, yo no puedo multiplicar peces, yo no puedo caminar sobre las aguas, yo no puedo sanar enfermos, así que sí, claro, Jesús hacía buenas obras, pero era el Hijo de Dios. Bueno, pero la Biblia tiene otros ejemplos de gente bondadosa. Y te voy a mencionar uno. Hay otros que son buenísimos, porque cuando estudias estos temas, decís cómo meto todo esto en una Zoom, ¿no? Pero te voy a mencionar uno que seguramente lo conoces. A ver, sin necesidad que abran los micrófonos, pero levante la mano quien conoce a Ruth, el libro de Ruth. Bien, 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 bien. La mayoría. Bueno, alguno capaz que no lo conoce. Lo resumo muy cortito. Ruth fue la nuera de una mujer que se llamaba Noemí. Después, si no lo leíste este libro, anda a leerlo. Está cerquita del libro de los jueces, porque fue en aquella época de la historia de Israel. Noemí, con su esposo y sus dos hijos varones, se fueron a vivir de territorio de Israel, se fueron a vivir a Moab. En Moab, Elimelech, que era el esposo de Noemí, plumba, se murió. Se quedó sola Noemí con sus dos hijos. Los dos hijos se casaron con dos mujeres, moabitas, o sea, de un pueblo enemigo. No sé si perdí la conexión, yo por las dudas paro, porque los veo a todos frisados. Te escuchamos bien, al menos yo te escucho bien. Se te escucha un poco electrónico a veces, pero se te escucha. Bien, perfecto, sigo entonces. Entonces, los dos hijos de Noemí se casaron con dos mujeres moabitas, Ruth y Orfa se llamaban las dos mujeres. Estando en Moab, mueren los dos hijos de Noemí, así que se quedó sola Noemí con sus dos nueras. Orfa se quedó en Moab y Noemí decide volver a tierra de Israel, a su ciudad natal, o de donde venían, que era Belén. En esa ciudad, cuando vuelve Noemí, Ruth la acompaña, se queda junto a ella. Y cuando vuelven, imagínense este contexto, vuelve una mujer que decide cambiarse el nombre, Noemí. Dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque Mara significa amarga, porque estoy amargada con la vida que me toca atravesar. Perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, lo único que queda es mi nuera, que vino conmigo, pero no tengo nada. Eran dos mujeres indefensas. Ruth era moabita, o sea que vino a vivir a Israel y no era fácil la vida de un extranjero con los judíos, no era fácil. Y siendo este el contexto, Ruth necesita ayuda, Noemí necesita ayuda, y Ruth va a trabajar a un campo, a juntar lo que quedaba de la cosecha que quedaba para los pobres. Y ahí aparece
ejemplo de bondad. Aparece un personaje en la historia que se llama Boz. Boz es un ejemplo de bondad. Después léelo, investigalo. Yo te voy a mencionar 3 cosas nada más de Boz, muy pequeñas, para traer para nosotros. Pero lee la historia de este hombre. ¿Qué es lo que hizo para que la Biblia nos lo presente como un ejemplo de bondad? Un tipo bueno. Primer cosa que hizo, bueno, te cuento la historia, después resumo esos 3 puntos. Cuando Ruth se acerca al campo de Boz, Boz era dueño del campo donde Ruth va a buscar algo de comida, lo que consiga, porque se morían de hambre las 2 mujeres, no tenían nada. Boz le dice a sus empleados, dejen un poco de más para que ella se pueda llevar a su casa. Eso significaba que Dios había dispuesto que Israel ayude a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Ellos los tenían que ayudar. Pero imagínense, los judíos no querían ayudar mucho. La regla era que cuando cosechaban un campo, si algo caía, no lo volvieran a recoger, que lo dejen ahí, porque atrás venían los pobres juntando lo que se caía de la cosecha. No lo podían volver a buscar, que lo dejen. Vos le dice a su gente, muchachos, no solamente lo que se cae, tiren un poco de más para que Ruth pueda cosechar. ¿Por qué? Porque vos se enteró de la historia de Ruth, se interiorizó de la historia de Ruth, se interesó en la historia de Ruth y quiso ayudarla de esa manera, dejando un poco de más. Cuando llegó el momento de comer, la invitó a Ruth a que coma con sus empleados. No la tomó como una pobre que estaba, bueno, que haga lo que pueda, no. La juntó con sus empleados. Y se enteró finalmente, Ruth, que ese hombre Boz era familiar de Noemí. Así que era la persona que podía ayudarlas a ellas a rescatarlas de esa situación. La ley también estipulaba que un familiar cercano los podía rescatar. En la Biblia esa palabra es redimir. Los podía rescatar de esa situación. Y cuando vos se entera de eso, se hace cargo de la situación y así termina el libro, que vos se casa con Ruth porque toma el rol que tenía que cumplir. ¿Cuál era? El familiar que rescata al que está pasando por la necesidad. Miren, 3 cosas de este hombre Boz para nosotros. La primera es que ayudó. Y la palabra ayuda es muy cercana a la palabra bondad. Estamos hablando de la bondad como un rasgo en la vida de un cristiano. Bueno, la palabra ayuda es muy cercana a la bondad. Y la ayuda, para que sea efectiva, tiene que ser útil para el otro. Eso significa que hay que tener empatía con el otro, hay que entender qué necesita para ayudarlo de una manera útil. Porque se puede pretender ayudar de una manera que no sirve. ¿Sabes? Por ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo de esto, pero que lo entendemos todo. Si una persona se está drogando, ¿necesita ayuda? Sí. Si a una persona que se está drogando le doy plata, ¿la estoy ayudando? No, la estoy perjudicando. Y yo en mi cabeza capaz que me quedo, bueno, le di plata para ayudarlo a salir de su situación. Y lo estoy perjudicando, le estoy dando el medio para que compre más droga. Bueno, esa es una ayuda que es inútil, perjudicial. Y así hay miles de ejemplos más. Por eso la ayuda de vos fue teniendo en cuenta qué es lo que necesitaban Ruth y Noemí. Él pensó en lo que necesitaban ellas y les dio para eso que necesitaban. Cuando un cristiano se nos dice que tenemos que ser bondadosos, se nos está pidiendo que pensemos en el otro, que nos ocupemos de ver qué es lo que necesita y teniendo en cuenta lo que necesita, hagamos algo a favor de ese que lo necesita. No es meter la mano en el bolsillo y tirar desde la ventanilla, ¿vieron? Te vienen a pedir ayuda, abrís un poquito la ventanilla del auto como para que no haya mucho contacto, vidrio polarizado si es posible para que no haya contacto visual y le metemos como si fuera la ofrenda por la ranura un poco de plata y nos quedamos tranquilos. Ya está, hice mi buena obra del día. No es esa la bondad del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es bondad en el sentido en que Dios es bondadoso.
que se ocupa de la necesidad de las personas. Y vos se ocupó de la necesidad de esta gente de una manera útil. Una manera útil. Ahora, el segundo rasgo de vos es que no solamente ayudó, sino que fue generoso. La ayuda de vos fue generosa. ¿Saben que Ruth fue a buscar lo que podía en ese campo, no? Y dice la Biblia que terminó la cosecha de la cebada y que terminó la cosecha del trigo. Eran 2 temporadas de cosecha y Ruth siempre iba al mismo campo y vos siempre hizo que sus empleados ayudaran a Ruth. ¿Saben qué? Fue generoso. No dejó lo que se caía nomás. Les dijo, tiren de más, que junte. Y cada vez que tuvo oportunidad, él juntó y le dio. La mano de vos se abría plenamente para darle. Capaz que vos decís, bueno, pero daba porque tenía plata. Pero esa historia nos muestra que no dio lo que le sobró. Vos dio lo que le costó y de manera generosa. La ayuda de alguien que tiene el rasgo de bondad es una ayuda bondadosa, una ayuda, perdón, generosa con el otro, que no está escatimando la ayuda, sino que abre su mano plenamente para lo que el otro necesita. Ahora, el tercer rasgo que aparece en la historia de vos es que su ayuda fue en total rectitud. Él no lo hizo con dobles intenciones para ganársela a Ruth y casarse con ella. Él no se aprovechó de la necesidad de Ruth para, por ejemplo, acostarse con ella. La historia nos relata cómo Ruth se acercó a él para mostrarle su predisposición a ser redimida y Ruth todo el tiempo se mostró recto, en una conducta intachable, en pureza, moralmente correcto con la otra persona, con Ruth y su necesidad. Así que la bondad va de la mano de la ayuda útil, va de la mano de la generosidad y va de la mano de la justicia. El fin no justifica los medios para Dios. No es que porque voy a ayudar a alguien, de cualquier manera lo hago. Lo hago por izquierda, lo hago, no sé, qué sé yo, se me ocurre, evado un impuesto y digo, bueno, pero lo hago para poder ayudar a alguien con ese dinero. No, no es así. Es siempre en rectitud. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, de un Dios que es moralmente justo. Así que ese era el ejemplo que yo les quería traer sobre la bondad, para que veamos en una manera práctica cuál es el ideal de Dios. Como les decía recién, Dios le había dicho al pueblo que ellos lo tenían que hacer naturalmente. Atender al huérfano, atender a la viuda, atender al extranjero, dejar de la cosecha para los pobres. Pero no era natural, no le salía natural, no todos lo hacían. Bueno, vos cumplía con esa expectativa de Dios. Y en nosotros tendría que ser algo parecido. Así que pensaba en 3 cosas para destacar como recordatorios para nosotros en relación a esto de la bondad. 3 cosas que las tenemos que tener presente cuando pensamos en pretender ser bondadosos de ayuda hacia los demás. Se conectó una chica y esto era el reclamo de todos en el Zoom, así que le damos la bienvenida. 2 chicas, mirá. Impresionante. Bueno, muy bien. Miren, vamos a volver a Gálatas, donde estábamos leyendo en Gálatas 5, ahora vamos a leer Gálatas 6. Tres recordatorios, les decía, con respecto a la bondad. 3 recordatorios con respecto a hacer el bien. El primero es este, que está en Gálatas 6, versículos 9 y 10. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia
de la fe. El primer concepto es que, el primer recordatorio, es que si la Biblia nos dice no nos cansemos de hacer el bien, es porque muy probablemente nos puede pasar que nos cansemos. Y ahora sí les pido que abran el micrófono y me compartan, a ver qué les parece. ¿Por qué una persona se puede cansar de hacer el bien? ¿Alguno que quiera compartir? Me dice algo. Yo, Dale. yo opino que alguien puede, sí, Dale vos. opino que alguien puede cansarse de hacer el bien al no recibir por ahí algo a cambio del bien que hace, ¿no? Teniendo una mirada horizontal hacia la persona o hacia el prójimo o hacia lo que va a objeto de ese bien, el que no sea, ¿cómo se puede decir? El no ser recíproco, decís. Que haya una devolución, claro. Bien, Bien. bien. ¿Alguno más? ¿Se le ocurre alguna otra razón por la cual alguien se puede cansar de hacer el bien? Otra razón puede ser que no te lo agradezcan. Eso. ¿Qué cosa? Que no Que no haya te lo Falta de gratitud. agradecimiento. Claro, gratitud. Gratitud. Que no haya gratitud. O que con el tiempo te siga jugando en contra una relación y que no corresponda a lo que uno está siendo bondadoso y el otro es hostil, digamos, ¿no? Más allá de una reciprocidad como la que comenta Salva, de recibir yo, toma, te doy esto y el otro te da esto, pero es algo material, también puede ser en el trato, ¿no? Yo creo que también se puede sentir frustrada una persona que ayuda a alguien más cuando no ve resultados en esa ayuda. Digamos, no tanto la reciprocidad, no lo estoy diciendo por ese lado, sino por ver que la otra persona lo supo aprovechar o le sirvió, digamos. Claro. Porque por ahí uno se interioriza, ve que lo que necesita lo ayuda en ese aspecto y por ahí la otra persona no lo supo aprovechar. Y eso por ahí también frustra un poco. Bien, muy bien. ¿Alguno más? Bueno, frente a todo esto que ustedes están compartiendo y que es efectivamente eso, es que Pablo a los Gálatas les dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque esto tiene que ver con las expectativas de aquel que hace el bien. Y creo que este mensaje de Pablo, de alguna forma, nos está tratando de decir, no nos equivoquemos en dónde ponemos las expectativas. Cuando Dios nos dice que debemos hacer bien, no nos está diciendo qué es lo que va a pasar con eso que hacemos nosotros. Dice Pablo, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y eso tiene que ver con que a veces el efecto de esos actos de bondad en la vida de otro no son en el plazo, en el corto plazo o mucho menos en el inmediato plazo, a veces son en el largo plazo y a veces serán en el futuro plazo. Dios, dice esa expresión que no está en la Biblia, pero que se repite una y otra vez, ¿no? Dios no es deudor de nadie. No sé si la escucharon alguna vez. Y eso es así. Dice el libro de Proverbios que el que da al pobre, a Dios le presta. Entonces, de alguna forma, es como que Dios está tomando y dando garantía de esas acciones para a su tiempo, en el momento que corresponde, que Él lo considere, exista esa cosecha en nuestra vida a partir de esas acciones. Pero Pablo nos está bajando las expectativas de todo esto que acabamos de mencionar, que es muy cierto por nuestra condición de humanos. Esperar gratitud, esperar resultados, esperar también recibir. Y el Señor Jesús enseñó en palabras que no están escritas en los evangelios, pero que Pablo recogió y puso en el libro de los Hechos, más bienaventurado es dar que recibir.
Y ahí nos está hablando de expectativas. Y nos está hablando de lo que se espera, lo que espera Dios de alguien en cuanto a bondad. Y lo vemos en Dios mismo, ¿no? Su bondad no se ve alterada en función del resultado de las personas. De hecho, la humanidad le ha dado la espalda a Dios. De hecho, en nuestras propias vidas también, ¿no? Lo tenemos que reconocer. Tenemos un Dios bueno y nosotros no hemos sido continuamente aquellos que devuelven lo que tienen que devolver. Y sin embargo, Dios siguió siendo bueno en nosotros y con nosotros. Así que el primer gran mensaje respecto a la bondad es que no nos hagamos expectativas de qué va a pasar cuando efectivamente pongamos en acción esta parte del fruto del Espíritu. Cuando empecemos a ser bondadosos, cuando empecemos a abrir la mano, cuando de manera útil ayudemos a alguien y de forma generosa. Bueno, a ver cuándo viene. ¿Vieron este mensaje que anda por todos lados? Dale a Dios 5, que Dios te va a dar 500. Eso es cuento chino o cuento brasilero, no sé de dónde es el cuento, pero no es bíblico. Lo que la Biblia nos dice es, tenés que ser bueno, tenés que hacer buenas obras para los demás. Esas buenas obras son la evidencia de que sos un hijo de Dios y que andás como Dios espera, y no te hagas expectativa. Pero no me agradeció, seguí haciendo buenas obras, seguí dando. Pero no tuvo resultado, ni sabés si tuvo o no tuvo resultado. Y es más, los resultados que a veces nos imaginamos en nuestra cabeza ni siquiera son los que tendrían que ser. Nosotros a veces concebimos cómo deberían ser las cosas. Dios nos pide a nosotros actos de bondad, buenas obras para los demás. El segundo punto, el segundo recordatorio respecto a la bondad está en Romanos 12. Romanos 12 es un capítulo espectacular que vale la pena leerlo todo, y pareciera que este versículo, el 21, es un cierre del capítulo. De todo lo que viene enumerando en cuanto a la forma de conducirse de un cristiano, termina diciendo, Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, con la bondad, el mal. Vence con el bien el mal. ¿Cuál es el gran mensaje de este cierre que hace Pablo a la vida de un cristiano, a su forma de proceder? Que efectivamente cuando nos caracterizamos por personas de hacer bien, por personas bondadosas que hacen el bien, terminamos incluso neutralizando el efecto del mal. Y esto es cierto para nuestras propias vidas y es cierto también en la vida de los demás. Es tremendo cómo obras de bien pueden resolver situaciones interpersonales. Conflictos que parece que no se pueden solucionar. Discusiones interminables. Problemas tremendos. Obras de bien de nuestra parte pueden ser lo que necesitan todas esas situaciones para que se resuelvan. Nuestra forma de conducirnos con actos de bondad pueden producir que aquellas cosas que estaban mal sean convertidas para bien. Y sobran los ejemplos para mostrar cómo el buen proceder de alguien terminó teniendo un efecto de este tipo. Miren, un ejemplo que nos muestra la Biblia, tal vez para entender a qué apunta esto y esta forma de actuar, es el ejemplo de Pablo cuando habla a una persona, una mujer que está casada con un inconverso. Y Pablo no le dice, déjalo y andate a buscar un cristiano, sino le dice, quédate ahí, porque con tu proceder podés tener un efecto santificador en la vida de esa persona, y esa persona puede terminar acercándose a Dios, a Cristo. ¿Por qué? Por esa forma, esa conducta. La conducta bondadosa de una persona tiene efectos en la vida de los demás, y les decía recién, también tiene efectos en la vida propia.
cuando nosotros mismos tenemos un problema con algún pecado personal, tal vez íntimo incluso, que no se puede superar y no se puede resolver. ¿Saben cuál es la solución de eso? Pareciera muy simplista, no es lo que voy a decir, pero no sirve enfocarse en ese pecado y prestarle toda la atención a ese pecado y pretender que por ocuparnos 100% de ese pecado vamos a poder salir de ese pecado, sino que sirve sacar de foco nuestra problemática para dedicarnos a las buenas obras. Les pongo un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo y me van a entender. Hay jóvenes que tienen una lucha muy fuerte con la pornografía, muy fuerte. Y obviamente no vamos a hablar de nadie acá, ¿no? Pero cuando uno habla con una persona que tiene este tipo de problemática, está esclavo de esa situación. Y se cumple lo que decía el Señor Jesús, ¿no? Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y la solución no es enfocarse en la pornografía y que sea el tema de conversación continuamente la pornografía, sino que la solución es enfocarse en una vida que produzca buenas obras y que esas buenas obras reemplacen, venzan ese mal, ese pecado que nos tiene dominados. Sacar de foco la situación, que no sea el centro de nuestra vida esa situación, sino que podamos vencer con el bien el mal. La propuesta, como una de las conclusiones de este tema, es que si el foco está puesto en nosotros mismos, en nuestra vida, y todo pasa por somos el centro de nuestro mundo, cuando la Biblia nos llama a ser bondadosos, nos está llamando de alguna forma a salir del protagonismo de nuestra escena y que en nuestra vida no seamos nosotros el actor principal, sino que sean los demás. De alguna forma es el llamado del Señor cuando simplificó o redujo la ley a los dos principales mandamientos, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde estamos nosotros ahí en el medio? Y no, salimos de la escena. En el foco, en la escena, está Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como aquel receptor de nuestras buenas acciones. Y para terminar, un versículo más en Tito, capítulo 2. Tito 2, 14. Dice, el Señor Jesucristo, dice el versículo 13, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, y ahí viene la expresión, celoso de buenas obras. La expectativa de Dios para nosotros, la razón por la que nos salvó, es que buscaba redimirnos de toda iniquidad, eso significa nuestra salvación del pecado, purificarnos para sí, es decir, apartarnos del pecado y de este mundo para que ahora seamos su pueblo, y su expectativa es que seamos celosos de buenas obras. Celosos ahí no tiene que ver, ¿no?, con el celo de un novio con la novia, no ese es el celo. Ahí cuando habla celoso, está hablando de alguien que está totalmente preocupado y ocupado en eso. Cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo nos cela a nosotros como hijos de Dios, es que está interesado en nosotros y nos quiere solo para Él, solo para Dios. Su interés es que estemos dedicados, santificados, apartados solo para Dios. Cuando dice que Dios espera que su pueblo sea celoso de buenas obras, está diciendo que es un pueblo que se interesa, está ansioso por hacer buenas obras. Está buscando la forma, buscando oportunidades, buscando la manera de hacer buenas obras. Y eso significa mirar al otro, interesarse por el otro y buscar la manera de ser de bendición para el otro. Actos de bondad.
actos de bondad. Yo te invito a pensar en esto. Esta semana que pasó, ¿cómo anduvieron tus actos de bondad? Capaz que hay que ir un poco más atrás. Este mes que pasó, ¿cómo anduvieron tus actos de bondad? Vos decís, tal vez, pero la cuarentena no me lo permite. Permitime que te diga todo lo contrario. La cuarentena múltiples posibilidades de tener. ¿Y cómo me entero? ¿Cómo sé? ¿Cómo las busco? Es cuestión de mirar al costado. Mirar a tu vecino, mirar a tus amigos, mirar a tus conocidos, mirar a tus hermanos de la iglesia, mirar para afuera y te vas a dar cuenta la cantidad de oportunidades de hacer actos de bondad con los demás, de convertirte en bondadoso. Pero para terminar, y volviendo al pasaje de Gálatas 5, esto no se trata de filantropía en el sentido de, bueno, vamos a buscar la forma reviso mi ropero y doy un poco de ropa y de alguna forma tranquilizo mi conciencia. No es eso, la bondad como fruto del Espíritu. La bondad como el fruto del Espíritu es lo que leímos del Señor Jesús, que anduvo haciendo bienes. Es una característica. Es decir, así se conduce, es natural. No, terminan siendo inconscientes, acciones inconscientes en una persona que naturalmente le sale a hacer el bien. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. El Señor Jesús lo decía en otras palabras. Él decía, el árbol bueno da buenos frutos. ¿Y por qué da buenos frutos el buen árbol? Porque es bueno el árbol. No se esfuerza por dar buenos frutos. No, es buen árbol, da buenos frutos. Termina siendo natural. En un cristiano debería ser natural hacer buenas acciones. ¿Y por qué a veces no lo es? Y la clave es el pasaje de Gálatas 5 que nos dice andar en el Espíritu. El cristiano que anda en el Espíritu es bondadoso y hace buenas obras. Y no se esfuerza por eso. O sí se esfuerza porque entiende el esfuerzo de la Biblia, pero no le cuesta hacer buenas obras, sino que anda en el Espíritu y por lo tanto es bondadoso y por lo tanto ayuda al prójimo y por lo tanto es generoso y lo único que busca es ser de bendición para los demás. Ojalá, chicos, que puedan entender, que todos los que estamos acá, chicos y no tan chicos, podamos entender que siendo cristianos, lo natural sería que seamos bondadosos. Como Dios es bueno, el Señor Jesús lo mostró acá en la tierra, y nosotros, ahora que el Señor Jesús no está y no es luz, ¿no? Porque Él dijo, entre tanto estoy en el mundo, luz soy en el mundo. ¿Quién es luz ahora? Sus hijos. ¿Cómo somos luz? Haciendo buenas obras. ¿Y cómo las hacemos? Anda en el Espíritu, alejate del pecado, acércate a Dios, viví en el Espíritu y van a salir solas esas buenas obras. Y esas buenas obras van a tener un efecto tremendo en tu vida y en las de los demás. Ojalá que pueda ser de bendición esto que compartimos, y fue de bendición para mí repasarlo, estudiarlo y ver de nuevo, y los invito a los que no lo vieron, la historia de Boaz, un hombre que con lo que tenía fue bondadoso para los que lo necesitaban, y terminó el amigo Boaz en la genealogía del Señor Jesús. Tátara, no sé cuánto abuelo del Señor Jesús, Boaz. Un hombre que fue bondadoso. El Señor los bendiga, chicos.